Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Angelis suis, Deus mandavit et te, ut custodiante in omnibus viis tuis. Dixit Dominus Domino meo, sede ad extris meis, Honec non inimicus tuos, scabellum verum tuum. Virgam virtutis tuae mitet Dominus eximo, dominare in medio inimicorum tuorum. Ecum principium in virtutes tuae in splendoribus sanctorum, exudero ante Luciferum veruite. Iuravit Dominus et non penitebit ego. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melchisedec. Dominus ad extris tuis. Buenas noches, queridos hermanos, en la paz y en la bendición de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos, queridos hermanos, a este momento hermoso y maravilloso en la presencia de Jesús Eucaristía, unidos desde el Santuario Guadalupano en Puebla. Queridos hermanos, vamos a hacer la oración de protección en el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor. Oramos diciendo: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos, amado Jesús de Nazaret, todas las personas, los hechos y los acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos nuestra vida personal con todas nuestras pertenencias. Sellamos nuestra salvación con tu sangre preciosa, poderosa y bendita. Sellamos todos nuestros sentimientos para que todos nuestros afectos sean cubiertos. Sellamos con tu sangre poderosa nuestras inquietudes para estar seguros de alcanzar la respuesta a nuestras necesidades. Sellamos nuestro corazón para que no entren en él ningún espíritu de rencor, de amargura, de odio, de depresión, de soberbia, de orgullo, de vanidad, de jactancia, de tristeza, de duda o de miedo. Sellamos con el poder de la sangre de Cristo Jesús, el Señor, nuestra voluntad, para que esté presta siempre a hacer el bien. Sellamos nuestra mente para que entren solo pensamientos que nos permitan a nosotros alcanzar el gozo, la paz, y así cambiar nuestra manera de vivir. Sellamos con tu sangre poderosa, amado Jesús de Nazaret, nuestro cuerpo, para recibir la salud, para ser protegidos del pecado y de las enfermedades de los últimos tiempos, como del adulterio y de los accidentes. Sellamos nuestro pasado, para que toda herida que aún nos haga daño sea sanada con tu sangre bendita. Sellamos nuestro presente, para que todas nuestras actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sellamos nuestro futuro, para que nuestros planes, nuestros proyectos sean preservados de todo ataque y de toda influencia del maligno. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa en este momento, amado Jesús de Nazaret, nuestro lugar de trabajo, nuestro sitio donde estamos, nuestra habitación, nuestra finca, el lugar donde nos encontramos, y a todos los que habitan en ella, Señor.
sellamos con el poder de la sangre de Jesús el Señor a todas las personas que el Señor enviará a nuestro hogar, a nuestra casa, al lugar donde nos encontramos, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, techos, pisos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo alrededor de un círculo de la sangre poderosa de Jesús alrededor de todos nosotros y de nuestra familia. Sellamos nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para que todos sean protegidos. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material, como también, amado Jesús, sellamos nuestro trabajo espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos de todos ellos y los nuestros, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria colombiana, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Amado Jesús, sellamos con el poder de tu sangre poderosa, preciosa y bendita nuestra economía, para que se derrame abundantemente tu providencia en cada uno de nosotros y en nuestra vida, para que tu prosperidad llegue y llegue en abundancia. Sellamos nuestras deudas, para que el devorador huya y éstas desaparezcan. Invocamos tu sangre poderosa y preciosa, amado Jesús de Nazaret, sobre nuestra boca y sellamos cada una de nuestras palabras para que sean solo palabras de bendición. Tu sangre preciosa, amado Jesús de Nazaret, nos haga a cada uno de nosotros invisibles. Cuando se nos acerque el enemigo, nos permita a nosotros reconocerlo y nos permita vencerlo por la invocación de tu nombre santo y bendito. Amado Jesús, sella todo nuestro ser y colócanos a cada uno de nosotros bajo tu protección para que nos libres de toda acechanza del mal. Con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, rompemos y destruimos toda potestad de interferencia, de interacción del maligno, y les prohibimos toda comunicación entre los espíritus inmundos que estén allí. Con el poder de la sangre de Jesús, nos declaramos protegidos, sanos y liberados. Y te pedimos a ti, amado Jesús de Nazaret, humildemente, que envíes a la Santísima Virgen María, para que se haga presente en nuestro hogar en este momento de oración, en esta hora santa, como también se manifieste en nuestro trabajo y nos acompañe junto con San Miguel Arcángel y sus 9 coros angélicos, con San Gabriel, con San Rafael, con nuestro ángel de la guarda y con nuestros 2 ángeles guerreros dados por la Santísima Virgen María. Gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duermes. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, porque gracias a ella somos preservados de todo mal y de todo peligro. Tu sangre preciosa, amado Jesús de Nazaret, nos protege. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, los que ya ingresaron y los que van a ingresar. En el nombre de Dios sean bendecidos y en el poder de la sangre de Jesús. Queridos hermanos, vamos a iniciar en la semana, este domingo que viene, vamos a iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa. Es bien importante y hemos recalcado todos estos días la importancia de lo que es caminar en gracia. Por eso hemos hecho como un recuento, como una catequesis sobre las virtudes en las que nosotros tenemos que trabajar. Pero también ahora vamos a ver, queridos hermanos, el pecado venial, el pecado que es leve, el pecado que hay veces nosotros no le damos como esa trascendencia a esto. Es importante que en esta noche nosotros entendamos, primero que todo,
entendamos qué es el pecado, porque aunque a nosotros ya no lo hayan dicho, queridos hermanos, hay veces a nosotros se nos olvida, hay veces a nosotros se nos pasa esto y pues caemos en el error de dejarnos hay veces llevar, de dejarnos afectar. Por eso es importante que tengamos en cuenta, queridos hermanos, qué importante es que nosotros entendamos qué es el pecado. Cómo es que nosotros nos dejamos llevar, o cómo es que nosotros hay veces no caemos en cuenta de lo que nosotros estamos débilmente cayendo, queridos hermanos. Por eso es importante que entendamos, que veamos desde la parte de la palabra, de la Biblia, qué es el pecado. Bien, el pecado según la Biblia, queridos hermanos, porque yo les voy a dar según lo que la palabra nos enseña a nosotros. Si nosotros nos encontramos curiosos o queremos saber un poco más sobre qué es el pecado, es importante que entendamos, según la palabra, lo que aquí el Señor nos enseña a nosotros. Y debemos nosotros empezar, queridos hermanos, por entender, por comprender que existe un pecado original que nosotros heredamos. ¿De quién lo heredamos? De Adán y de Eva. Ese pecado comenzó de la humanidad. ¿Cierto, queridos hermanos? Desde el comienzo de la humanidad. ¿Por qué por Adán y Eva? Porque ellos pecaron, porque ellos desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso. Adán, queridos hermanos, apenas cometido el pecado, acusó a Eva. Ella me dio a comer del fruto y comí, le dijo Adán al Señor, acusando a Eva. Lo que significa, queridos hermanos, que el pecado no solo rompe con la relación de nosotros con Dios, sino que también destruye la relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, queridos hermanos, con nuestro prójimo. Por eso es importante con nuestro prójimo y con los miembros de la sociedad, ¿cierto? Por eso es importante, queridos hermanos, cuando la Biblia nos dice que el pecado es el acto en el que el hombre se opone conscientemente y deliberadamente a Dios. Se opone deliberadamente a Dios, violando los preceptos de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no tengo pecados. Yo soy una persona que no le hago daño a nadie. Yo no robo, yo no mato. ¿Ves? Yo no tengo pecados. Muchas personas lo han dicho así, o no es así. Yo no le hago daño a nadie. Si nosotros, queridos hermanos, decimos que no tenemos pecados, queridos hermanos, nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Para nada. Para nada. Por otro lado, queridos hermanos, el pecado es una falta contra la razón humana. Es una falta a la verdad y a la conciencia recta. Es faltar al amor de Dios y al prójimo y al amor que nosotros tenemos que tenerle al prójimo. ¿Por qué? Por un apego perverso, deliberado, caprichoso a ciertos bienes, actos o cosas. Hermanos, el pecado es un tema que muchas veces es difícil de tratar, ¿cierto? Es difícil de tratar. Nosotros tendemos, por naturaleza, a rechazar todo lo que nos amerita un cambio de vida. Pero Dios, que nos ha creado, no nos violentará nunca para salvarnos. Él nos ha hecho libres para seguirlo a Él o para no seguirlo. Es nuestra decisión y es nuestro libre albedrío. Eres tú, querido hermano, quien decides si pecas o no pecas, si estás en amistad con Dios o si no estás en amistad con Dios.
En la palabra, en la Biblia, queridos hermanos, la diversidad de pecados es grande y lo podemos encontrar enlistados en varias partes en la palabra, en la Biblia. Numerosas cartas nos hablan sobre los pecados que se cometen con las obras de la carne. ¿Cuáles son esos pecados que se cometen con las obras de la carne, queridos hermanos? La fornicación, el libertinaje, los celos, la ira, la impureza, la idolatría, la hechicería, el odio, la discordia, la rencilla, las divisiones, las envidias, la embriaguez, las orgías, ser despiadados, inmorales, homosexuales y otras muchas más. Si tú quieres buscar esto, queridos hermanos, puedes buscarlo en Romanos 1, del 28 al 32. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Ahí están, queridos hermanos. Dice las Escrituras que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla o desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 28. Las tentaciones del demonio, porque para nosotros pecar es porque el demonio a nosotros nos tentó, ¿cierto, queridos hermanos? Nosotros debemos creer en la existencia, queridos hermanos, de Satanás, porque hoy en día las nuevas ideologías, la nueva creencia que nos están diciendo a nosotros es que Satanás no existe, y es uno de los propósitos que él se ha dado a tomar muy en serio como plan malévolo que él tiene, es borrar la existencia de él y hacer que nosotros creamos que él no existe. Y les quiero decir, hermanos, la Biblia lo describe a él, al demonio, como el príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Que él vendrá con toda clase de prodigios falsos, engañosos, a los que nos llevarán a nosotros a la perdición, por habernos negado nosotros a amar la verdad que viene de Dios. Queridos hermanos, Satanás se aprovecha de nuestras debilidades. Nos invita constantemente a pecar. Constantemente. Por esta razón, debemos alejarnos de las cosas que nos llevan a nosotros a la debilidad y al pecado. Debemos huir de aquello que humanamente parece agradable, pero que le hace daño a nuestro espíritu, alejándonos de Dios, y nos aleja de la sabiduría que Dios nos llena con su Espíritu Santo. ¿Cuáles son, queridos hermanos, las consecuencias del pecado en nosotros? Cuando nosotros pecamos, cuando el hombre peca y entra en ese alejamiento de Dios, todo cambia en la relación con Dios, en la amistad con Dios y con Él. Y en Él también. Es como decir, ahora yo me conduzco solo. Todo lo que tengo es por mí y me lo he ganado yo, sin reconocer a Dios en su vida. Adán y Eva, queridos hermanos, antes gozaban de la familiaridad divina de Dios. Después del pecado, ellos se esconden de Yahvé Dios. ¿En dónde se esconden ellos? Entre los árboles, ¿cierto, queridos hermanos? Entre los árboles. ¿Por qué crees que ellos actuaron de esta manera, queridos hermanos? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué crees que ellos actuaron así? Porque nosotros, los hombres, tenemos una conciencia, ¿cierto? Un alma que a nosotros nos acompaña desde nuestro nacimiento. Y esta alma que sabe lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, que sabe lo que es bueno y lo que es malo,
nos grita a nosotros en nuestro consciente, ¿sí? Nos habla que esa es nuestra conciencia. Por eso Adán y Eva se escondieron. Lo mismo pasa, lo mismo, queridos hermanos, pasa con nosotros. El hombre cuando está en pecado busca refugios porque no tiene paz en su corazón, porque ha perdido la amistad con Dios. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el pecado más terrible de la sociedad de hoy en día? ¿Te lo has llegado a preguntar? ¿Cuál es el pecado más terrible en esta sociedad actual nuestra? El pecado más grande de hoy, queridos hermanos, es que muchos han perdido el sentido del pecado. Este es el pecado más grande, queridos hermanos. Se ha perdido el sentido del pecado. Muchos pecados y muchos de nosotros pecamos, pero no lo consideramos un pecado. Y algunos hermanos dicen, eso no es nada, eso no es pecado, deje de ser tan psicorrígido o tan a los extremos. No nos damos cuenta que el acto desagrada a Dios, que la acción contrita nuestro espíritu. Esa acción de pecado contrita nuestro espíritu que viene de Dios, queridos hermanos. Un ejemplo claro de eso le sucede a muchas personas y especialmente a algunas mujeres que viven en una sociedad donde ellas sienten que deben exhibir sus cuerpos como si fueran objetos sexuales, como si fueran objetos de exhibición. Queridos hermanos, esto es pecado. Esto lo vemos constantemente. Mira, el domingo que estaba en la Santa Eucaristía del domingo y estaban en los bautismos, yo veía cómo el sacerdote sufría, porque una de las madrinas que estaba allí estaba tan vulgarmente vestida para ese acto tan sagrado como es el bautismo. Iban de una manera tan exageradamente inadecuada, por no decir otra cosa. Y con el niño en brazos y prácticamente con todo su pecho, ¿cómo pretendemos? Miren, hermanos, un sacerdote es un ser humano. Si nosotros que estábamos allí mirábamos como asombrados que el padre no hallaba para dónde poner la cara o para dónde mirar, porque tenía la cabeza del niño sobre el pecho de ella. Virgen Santísima, ¿cómo habrá sufrido ese sacerdote? Entonces esa mujer sin querer o inconscientemente está haciendo pecar. ¿Y a cuántos más no habrá hecho pecar en ese momento allí? Queridos hermanos, entonces nosotros somos responsables de eso. Tenemos que ser cuidadosos en que nosotros también podemos hacer pecar a otros con nuestra manera de vestir. Por otro lado, también los hombres, ¿sí? Los hombres también están cayendo en algo, queridos hermanos. Salen del trabajo, llegan cansados, ¿sí? Llegan cansados a su hogar y acostumbran a encender el televisor, la computadora, los videojuegos, lo que ellos acostumbren a hacer cuando llegan a sus casas. Y les voy a decir esto, queridos hermanos. ¿Será que estás robándole, querido hermano? Le digo al varón, a ese jefe de hogar, a ese jefe de casa. ¿Será que le estarás robando tiempo a tu familia? ¿Tiempo que tú debes de dedicarle a tu familia? Por estar en algo. Es cierto que puedes llegar cansado, pero puedes dedicarle un pequeño tiempo de calidad a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. La excusa de ellos es no tengo tiempo. No, y si la esposa lo invita a misa, dice no, yo no tengo tiempo de ir a misa. Querido hermano, ¿estás cumpliendo con el tercer mandamiento?
santificar las fiestas. Es mandato de ir a misa, queridos hermanos, y más los domingos, ¿no? Más los domingos. Otra, no visitar a los padres, queridos hermanos. No visitar a los padres por largo tiempo. Es pecado, queridos hermanos, y es un pecado grave. Así, queridos hermanos, que todos tenemos pecados y debemos ser curados de esos pecados. Todos, sin excepción, le faltamos a Dios, unos de una manera y otros de otra. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor, pero debemos estar conscientes de que el pecado original lo heredamos todos, aunque debemos tener claro, queridos hermanos, debemos tener claro, Dios no nos deja desamparados, sino que nos da a nosotros una esperanza. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que Dios tiene una bondad infinita. Nosotros muchas veces despreciamos los mandatos de Dios. ¿Cierto, queridos hermanos? Despreciamos esos mandatos de Dios. No nos gusta la historia que tiene con nosotros, pero por su bondad y misericordia, Él no toma en cuenta nuestros delitos, sino que siempre nos da su amor, su bendición. ¿Cierto, queridos hermanos? A eso el Señor nos está invitando. Entonces, ¿qué son los pecados y cuáles son los pecados veniales o los pecados leves, de los cuales en esta noche hoy vamos nosotros a ver? ¿Cuáles son esos pecados leves, queridos hermanos? Para que vayamos nosotros empezando a entender cuál es el pecado venial. ¿Qué es el pecado venial? Definimos que el pecado venial, la misma palabra lo dice, palabra venial, surge de la palabra venia, que expresa perdón y apunta al más fácil perdón de este tipo de faltas. Queridos hermanos, el pecado venial es un desorden. Es un desorden en las cosas. Un empleo erróneo de las fuerzas nuestras para caminar hacia Dios, pero en el que se conserva el fin fundamental. Los pecados que incurren en el desorden para llevar al fin último. Para la Iglesia Católica, para nosotros los católicos, queridos hermanos, el pecado venial es aquel que se comete en pleno o con pleno desconocimiento, muchas veces, de la falta que se está desarrollando. También llamado pecado ligero. Es una negligencia, es un tropiezo o una vacilación en el seguimiento de Cristo. El sujeto no rompe la relación con Dios. Ese es el pecado leve, el pecado venial. No se rompe la relación con Dios, aunque sí se debilita. La persona que no lucha contra este tipo de pecado queda expuesta, queridos hermanos, totalmente expuesta a llegar al pecado mortal. Quien comete un pecado venial es como el viajero que simplemente, queridos hermanos, hace un desvío. Como que si cogiera una ruta corta, me voy por aquí para acortar camino. ¿Sí? Se desvía, hace un pequeño rodeo, pero sin perder la orientación para poder llegar hacia el lugar que se dirige. Uno de los pecados veniales más comunes que nosotros tenemos o tendemos a cometer son las mentiras. Son esas mentiras blancas o esas mentiras piadosas. O también están esos pecadillos, como les dicen. El tomar esos pequeños pecadillos que muchas personas llaman, cuando aquel toma el pedazo de torta, cuando tú estás en una reunión
y tú conscientemente tomas el pedazo más grande. Tomas el pedazo más grande. Sabiendo que, o conscientemente, sin percatarte de que si tomas el pedazo más grande, alguien puede quedarse sin torta. O sea, te interesa llenarte tú y los demás no. Allá cada quien. O mire a ver quién está repartiendo la torta, cómo va a ser. Yo cojo mi pedazo más grande y lleno mi estómago. Así sea esto como instinto. O sea, sin pensarlo, se considera que se está cometiendo pecado venial, queridos hermanos. Pecado venial. Entre los efectos de este tipo de pecados tenemos la consecuencia de la debilidad en nuestro carácter y que debilita la caridad. Porque posee un afecto desordenado a bienes creados e impide el ascenso del alma en cuanto al ejercicio de las virtudes. Y la práctica del bien moral. Por eso es que a nosotros nos ponen una penitencia, ¿sí? Merece castigo temporales también. Cuando nos confesamos, merecemos, o sea, nos coloca el sacerdote un castigo temporal. El pecado que es ejecutado de forma deliberada y que persiste sin arrepentimiento, debilita poco a poco a la persona, llevándola a cometer alguno de aquellos pecados que se llaman pecados mortales o pecados capitales, queridos hermanos. Hay que tener cuidado con esto, ¿cierto? Mucho cuidado con esto. El pecado venial no priva, queridos hermanos, no priva de la gracia santificante y no priva a la persona de la amistad con Dios, ni de la caridad. Por lo tanto, tampoco lo priva de la bienaventuranza eterna. La confesión o el acto de reconciliación reponen la relación con Dios, pero no libera a la persona del hecho de tener que pagar en el purgatorio el daño causado. O sea, queridos hermanos, hay que prestar mucha atención a esto, ¿cierto? Mucha atención a esto. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos nosotros con lo que son los pecados veniales. Para tener en cuenta esto, el jueves, porque mañana miércoles vamos a estar en la segunda misa de liberación, el jueves vamos a ver lo que son los pecados mortales y los pecados capitales. Vamos a hacer ahora, queridos hermanos, una oración. Vamos a hacer una renuncia sobre los pecados. Vamos a hacer conciencia si no la teníamos o no la hemos tenido, se nos había olvidado, o a veces vivimos tan ocupados. Entonces vamos a hacer una renuncia para poder nosotros entrar más conscientemente y estar preparados en esta Semana Santa. Entonces, si no has encendido, querido hermano, si no has encendido tu velón pascual, es el momento de encenderlo. Pero antes de que iniciemos nosotros la oración, vamos a hacer vamos a orar pidiendo la luz del Espíritu Santo y pidiéndole al Señor por aquellas peticiones de aquellos hermanos que nos han pedido oración, por cada uno de ellos, y que, queridos hermanos, ustedes y cada uno de nosotros, especialmente este grupo, esta familia de Dios contigo, está siendo colocado todos los días en la Santa Eucaristía, a todos los miembros. Bien, vamos a pedir, amado Jesús de Nazaret, te pedimos humildemente, te imploramos, llénanos con la luz grande y maravillosa del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, con fuerza y con poder sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Retira de nosotros todo bloqueo espiritual. Retira de nosotros toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual,
todo lo que nos impida a nosotros entender lo que tú en esta hora santa quieres, Señor, que nosotros entendamos. Ayúdanos a caminar, Señor, lejos del pecado. Ayúdanos, Señor, a no caer tan fácilmente en la tentación que Satanás nos tiende constantemente a nosotros. Ayúdanos a estar fortalecidos y a tener la fuerza, Señor, la templanza, Señor, a caminar en las virtudes para decirle al pecado no, para decirle a Satanás no, aquí no vienes, aquí está Dios, yo soy templo del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, por siempre. Amén, amén, amén. Oramos también, Señor, pidiendo en esta noche de oración ante la presencia de Jesús sacramentado por todas las personas que nos han pedido oración y las ponemos en este momento en tu santísima presencia, Señor. Oramos, Señor, y pedimos el éxito en la operación de Valentina Palomar, petición Luz Fanny Pena, y por bienestar física y espiritual de la familia Pena Suaza y su descendencia. Oramos por la conversión, sanación, liberación, salvación de la familia Salazar Rojas. Oramos por la salud y cirugía de la hermana Ana Guzmán. Oramos por la salud del padre Albert Madroñero. Oramos por la salud de Ronald Rico. Oramos por la salud y cirugía de Elvia Londoño y su pronta recuperación. Oramos por el proceso y protección de Piedad Lozano. Oramos por el proceso y liberación de Asenet Restrepo. Oramos por conversión, liberación, sanación y prosperidad de Mariela Ramírez y Didier Cuesta. Oramos en liberación, protección de María Nevis y su embarazo. Oramos por liberación y conversión de Álvaro Achuri. Oramos pidiendo por la conversión, liberación y sanación de la familia Cardoso Perafán. Oramos pidiendo oración por la conversión, sanación y liberación de Robinson Polanía Perafán y familia Polanía Cortés. Oramos por la pronta cirugía de Elvia Londoño Alzate, por la pronta recuperación de Sebastián Gómez Franco, Patricia Cruz, Patricia Hernández, Elkin Lozano y Cecilia Hoyos, y Hugo, el esposo de Cecilia. Oramos por la liberación, sanación y conversión de Viviana Lozano Restrepo, como también oramos por John Edward Oviedo Prada, que se ha devuelto en bendiciones todas sus intenciones y acciones hechas contra su ex esposa. Oramos en sanación, liberación, protección y bendición de Jason Díaz, su familia, su esposa y sus hijitos, sus 3 hijitos, y por la finca La Esperanza, por ese proyecto que ellos iniciaron, Señor. Guíalos, protégelos y condúcelos al éxito, Señor. Oramos para agradar a Dios y a la Santísima Virgen por favores recibidos. Agradecimiento de la familia Pena. Oramos pidiendo que la DIAN le acepte la compensación a la empresa legal Assistance Group. Humildemente te lo pedimos, Señor. Intención Sandra Borges. Señor, y ahora colocamos, querido hermano, colocas esas intenciones personales tuyas, las que en este momento tú quieres pedirle al Señor, que a lo mejor en todo este momento, desde hace días o desde un tiempo vienes pidiéndole al Señor que esas peticiones sean atendidas por Él. Querido hermano, si no has encendido tu velón pascual, es el momento de hacerlo, querido hermano. Enciende tu velón pascual y te pido, querido hermano, no vayas a cruzar tus brazos, no vayas a cruzar tus piernas, no vayas a cruzar tus pies, por favor, porque estamos ante la presencia de Jesús Eucaristía. Y es importante, querido hermano, que tú entiendas en este momento de oración que vamos a hacer una renuncia, vamos a pedirle a nuestro Señor
que derrame bendiciones especiales en este momento de adoración ante la presencia de Jesús Eucaristía. Vamos a hacer una oración pidiendo la liberación de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Por eso es importante, queridos hermanos, que nos coloquemos en este momento en la presencia del Señor y le digamos al Señor: Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres un Padre clemente y compasivo, Señor, lento a la ira, Señor, y grande en amor, en bondad y en fidelidad, que mantienes tu amor hasta 1000 generaciones después, y que perdonas nuestras iniquidades, Señor, nuestra rebelión y nuestro pecado, amadísimo Señor. Por eso, Señor, que te imploramos, Señor, nos perdones, porque sabemos que somos culpables. Señor, sabemos que nuestro pecado nos lleva a la culpa, nos ha alejado de ti. Señor, sabemos también que muchos de nosotros hemos heredado, Señor, la humanidad heredó un pecado, Señor, que viene como castigo de la maldad de nuestros padres, de nuestros primeros padres que desobedecieron. Y estos llegaron y han trascendido de generaciones en generaciones, Señor, de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos. Señor, te pedimos humildemente, Señor, que nos perdones. Contra ti pecamos, Señor, y eso marca nuestra generación. Pero tenemos una esperanza. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, en esta noche, en este momento, confieso con mi boca, Señor, mis pecados. Confieso nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, Señor, las de nuestros antepasados por la rama materna y por la rama paterna. Aquellas que nosotros hemos heredado, aquello de nuestros antepasados, que hayamos heredado. Y te pedimos perdón por las iniquidades, por las rebeliones y por los pecados, Señor, que yo, nómbrate ahora, querido hermano, con nombre propio y apellido, haya heredado, Señor. Perdón por los pecados que yo haya cometido contra ti, Señor. Estoy haciendo silencio en este momento para que tú pidas al Señor por aquellos pecados que consciente o inconscientemente tú cometes. Hay veces que tenemos pecados repetitivos. Querido hermano, coloca esos pecados repetitivos también. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a llegar al sacramento de la confesión y poder limpiar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Porque si nos volvemos a ti, amado Señor, nosotros hallaremos misericordia. Porque tú, amado Señor, eres clemente y misericordioso, y no apartas tu rostro de nosotros si venimos ante ti con nuestro corazón constrito y verdaderamente arrepentido. Señor, tú estarás lleno de amor para con nosotros y nos perdonarás
perdonarás nuestras iniquidades, nuestra impiedad, nuestra rebelión y nuestra maldad. Y nunca más te acordarás de nuestros pecados. Nunca más. Tú nos perdonarás, Señor, todas esas maldades que cometimos a ti y a nuestros hermanos. Y perdonarás todas nuestras iniquidades, también aquellas que hemos heredado, que cometieron nuestras generaciones anteriores. Límpianos, Señor, límpianos. Limpia todas esas transgresiones, impiedades, toda herencia generacional. Límpianos con el poder de tu sangre poderosa y bendita, amado Jesús de Nazaret. Limpia mi línea sanguínea. Limpia mi sangre de toda herencia generacional, rama materna y rama paterna. Limpia mi espíritu, Señor, de toda semilla de iniquidad. Arráncala con el poder de la sangre poderosa, preciosa y bendita de Cristo el Señor. Y en el nombre de Jesús rompo toda maldición de iniquidad que me haya llegado a mí por la línea de mi familia, rama materna y rama paterna, hasta la de 10ª generación anteriores, en ambos lados de mi familia. Clamo a ti, amado Jesús de Nazaret. Clamo a ti, Señor, tu bendición. Clamo a nuestro Señor Jesucristo, porque así está escrito en la palabra de Dios, que Jesús sirvió para arrancar y desterrar de nosotros la maldición. Que todo aquel que haya sido colgado en un madero era destinado como maldito. Pero tú, amado Jesús, has roto esa maldición. Por eso, Padre, oro por el perdón de mis iniquidades, mis rebeliones, mis pecados, mis impiedades. Oro por mis hijos, por mi familia, Señor. Tu palabra dice que tú nos alejaste de nuestras transgresiones y rebeliones, mas si ando en la luz, tú estás conmigo. Y la sangre tuya, amado Jesús de Nazaret, nos limpia en este momento de todo pecado. Y nuestros pecados han sido perdonados por medio del nombre santo de Jesús. Y me comprometo a buscar el sacramento de la confesión. En este momento me comprometo, Señor, ante tu santa presencia. Tú mismo, Dios, eres el que me borra mis transgresiones y rebeliones y pecados. Y no te acordarás más de mis pecados, Señor. Tú nos sacaste, Señor. Tú nos sacaste fuera del poder de las tinieblas y nos trasladaste a la luz de tu Hijo amado, Jesucristo, amado Padre Celestial, en quien nosotros tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Mira mi aflicción y mi trabajo, Señor, y perdona todos mis pecados. Humildemente te lo pedimos, Señor. Vuelve, Señor, a tener misericordia de nosotros. Sepulta nuestras iniquidades y échalas a lo profundo del mar, todos nuestros pecados y debilidades, Señor. Tu palabra dice que tú no perdonarás las iniquidades, mas te acordarás de nuestros pecados. En ti tenemos redención mediante la sangre de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, Señor, que tú
Dios, nos diste en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Señor, me gozaré en ti, Padre Celestial. Mi alma se alegrará en ti, porque has puesto vestiduras de salvación y me has rodeado de un manto de justicia. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina, Señor. Tú eres Señor, eres bueno y perdona nuestras debilidades. Grande es tu amor para todos los que te invocan, Señor. Ahora que te pertenezco, Señor, porque declaro en fe que te pertenezco, Señor, y que tú eres Rey y Señor en mi vida, y estoy en Cristo Jesús, y que soy una criatura nueva, y que las cosas viejas pasaron y seguirán pasando, y que no me tocarán más, porque tú vas conmigo y me levantarás y me darás la fuerza, Señor, para sostenerme en la gracia. Por eso te doy gracias, porque cuando hablo, Señor, tu palabra entra y produce luz en mi vida. Gracias, Señor, bendito, alabado y adorado sea, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de bendición. Ahora, Señor, quiero poner ante tu santa presencia, quiero pedirte humildemente que me des la sabiduría para entender cuando yo esté en pecado venial, por muy leves que sean esos pecados. Ayúdame a entender que no puedo caer en esos pecados repetitivos, así sean veniales, Señor. Por eso en esta noche quiero renunciar a aquellos pecados veniales que inconscientemente o conscientemente yo he venido cometiendo, Señor, porque me faltaba el conocimiento o porque a lo mejor estaba tan sumergido en las cosas del diario vivir que se me pasaron, Señor. Y lo volví una costumbre a mentir, costumbre a justificarme. Y es una mentira piadosa la que digo. Y con ir a la Eucaristía y en el momento en que el sacerdote está diciendo allí tus pecados, allí en ese momento yo confieso mi pecado y ya. Pero tengo la seguridad de que Dios me ha perdonado, pero en esa misma facilidad de perdón vuelvo a caer nuevamente en la debilidad y se convierte en un pecado repetitivo en mi vida. Señor, ayúdame, dame la templanza, dame esa virtud para poder cambiar esas actitudes y esos esquemas de comportamiento que me llevan a esos pecados repetitivos, a esos pecados que por leves que sean, fácilmente, frágilmente, el enemigo Satanás llega y me tambalea. Y no le presto muchas veces atención. Y vuelvo y caigo. Y vuelvo y caigo. Y me prometo a mí mismo, este domingo o tal día voy y me confieso. Y así voy alargando mi confesión. Y van pasando los días, van pasando los meses y no llego al sacramento de la confesión. Y mi alma empieza a endurecerse. Y empiezo a justificar mi pecado. Y empiezo a alejarme. Y todo lo veo como normal. Porque empiezo a creer en los engaños del demonio y de Satanás, que como león rugiente camina alrededor mío para hacerme ver que el pecado no existe. Y yo termino por creer esa mentira. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener el discernimiento. Ayúdame a ver lo que hasta ahora no he visto o he permitido que pase en mi conducta.
Ayúdame, Señor, a no juzgar, a no cuestionar. Ayúdame a no mentir, así sean pequeñas mentiras piadosas. Ayúdame, Señor, a no ser deshonesto. Ayúdame a no ser deshonesto, Señor. Ayúdame a no robarle a mi familia, Señor. El tiempo, el dinero, cuando prefiero gastarme el dinero en gustos personales inadecuados que pueden permear o dañar la economía de mi familia. Ayúdame, Señor, a no ser perezoso en la asistencia de la Santa Eucaristía. Ayúdame a entender el compromiso que tengo con mis hijos de inculcarles a un Dios vivo. Ayúdame a ser ejemplo para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo. Ayúdame, Señor, a no ser malhumorado. Ayúdame a no utilizar esas palabras soeces, hirientes, sarcásticas. Hay veces me justifico, Señor, que porque soy un católico creyente me siento con el deber y con la obligación cristiana de decirle a mi hermano sus verdades en la cara, pero no soy misericordioso para hablarle, Señor. Soy duro para cuestionarlo y no le hablo con amor, ni con piedad, ni con misericordia. Y desestimo y juzgo. Desestimo lo que ese hermano puede estar haciendo, porque no veo el sufrimiento que hay en el corazón para tratar de caminar en la gracia. Y lo juzgo y lo cuestiono. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en ese entendimiento. No nos toca a nosotros el juzgar a nuestros hermanos, porque con la vara que medimos a nuestro hermano, llegaremos nosotros también a ser medidos. Ayúdanos también a ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a no caer en la debilidad del vestir. Ayúdanos a no caer en la debilidad de la moda. Ayúdanos a no caer en la debilidad, Señor, del juzgar con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestros sentidos. Ayúdanos, Señor, a no buscar siempre el protagonismo, Señor. Ayúdanos a no servir para que nos vean. Porque muchas veces servimos para que nos vean, no porque nazca de nuestro corazón. Y todos y cada uno de aquellos pecados que sean veniales, Señor. Que tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Señor, incluso nos conoces mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Porque hay veces, ¿cómo nos cuesta a nosotros vernos al interior de nuestra vida? No queremos vernos. Y hay veces nos ocupamos tanto en las cosas de los quehaceres, de nuestra profesión, de los problemas de los demás, para evadir vernos hacia nuestro interior, ver nuestro espíritu, ver cómo somos, cómo nos comportamos. Ayúdanos, Señor, a hacer una reflexión íntegra, verdadera de nuestro actuar. Ayúdanos también, Señor, a entender que tenemos que dar la lucha para cambiar nuestro actuar y que aunque nos cueste, Señor, hacer esos cambios, estemos dispuestos a hacerlos. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos cuesta el ayunar, nos cuesta el ir a la Eucaristía, nos cuesta hacer el rosario y creemos que con hacer un rosario a la carrera ahí le estamos cumpliendo al Señor. Y sentimos que con eso basta. Y somos mediocres en la fe, mediocres en el compromiso. Y nos acercamos en la iglesia al sacerdote y le decimos, Padre, ore por mí. O a aquellos del grupo de oración, oren por mí. Pero nosotros no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros. Y nos recostamos fácilmente a los que oran. Y somos negligentes en nuestra oración por nuestro propio crecimiento y madurez espiritual. Y si somos perezosos
Y si tenemos pereza espiritual por nosotros mismos, ¿cuánto más no tendremos pereza en la oración por nuestro hogar, por la conversión de nuestros hijos, la de nuestros nietos, la de nuestro esposo, la de nuestra esposa? Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que necesitamos caminar en tu gracia, porque si no lo hacemos, el príncipe de este mundo, como tú nos lo enseñas en tu santa palabra, vendrá y clavará sus colmillos sobre nosotros y no nos daremos cuenta, Señor, porque estaremos dormidos. Y tú nos invitas a estar despiertos, despiertos en la oración, despiertos en las acechanzas, porque el devorador ruge alrededor nuestro y no tenemos que darle la oportunidad para embestirnos, para avasallar contra nuestros hijos, para avasallar contra nuestro esposo, contra nuestra esposa, contra nuestra familia. Ayúdanos, Señor, para tener esa fuerza, esa fortaleza de levantarnos cuando sintamos que hemos caído y no sentir la derrota. Y aunque la sintamos, danos la fuerza para levantarnos. Necesitamos, Señor, de esa fuerza que viene de ti para poder resistir al opresor que hoy en día, Señor, deambula tan libremente por las calles, tan libremente por las redes sociales, tan libremente por todos los sitios, lugares por donde nosotros caminamos también, Señor. Por eso clamamos en esta noche tu auxilio, tu perdón, tu bendición, tu fuerza y tu fortaleza. Bendito Señor, te lo pedimos humildemente. Por eso también, en este momento, Señor, queremos entregarte y hacer esta oración de entrega de nuestros pecados a tu Hijo amado Jesús. Por eso, con fe y con confianza, querido hermano, seguimos haciendo esta oración, donde le decimos al Señor: Señor Jesús, yo me postro delante de la mayor prueba de tu amor por mí, Señor, tu cruz redentora. Aquí, frente a nosotros, estás tú, Señor, con tu cruz redentora. Reconozco, Señor, todo mi pecado, pecado que pesó sobre tu cuerpo, amado Jesús, pecado que te dolió, Señor, sobre tu cuerpo santo, haciendo que tu sangre brotara con fuerza para el perdón de estos mismos pecados, Señor. Y ahora te los presento, Señor, a ti, y me arrepiento con mi corazón constrito, Señor. Me arrepiento, Señor, de todos ellos. Oh, amado Jesús, te pido me perdones por todo el mal instalado en mi corazón, por toda raíz de odio, de envidia, de gula, de mal juicio, de maledicencia, de mentira, de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de vicios y de desórdenes físicos, morales y espirituales, de pereza, Señor, de avaricia, de sensualidad, de soberbia, de impaciencia, Señor. Me arrepiento también de toda infidelidad a ti, Señor, de las veces que busqué la solución para mis problemas en lugares donde no
donde no te confesaban, Señor, como único y verdadero Dios, Señor y Salvador. Señor, yo conozco y reconozco toda mi fragilidad y te pido en este momento y en esta noche, Señor, que me envíes ahora la fuerza de tu Santo Espíritu para que yo, nómbrate con nombre propio, querido hermano, para que yo, Señor, no vuelva a pecar más. Jesús, ten piedad de mí. Ten piedad de nosotros, Señor. Humildemente te lo pedimos. Humildemente te lo imploramos, Señor. Ahora yo voy a hacer el acto penitencial, queridos hermanos, y ustedes van a decir, perdón, Señor, perdón. Yo digo, por no amarte a ti sobre todas las cosas. Ustedes dicen, perdón, Señor, perdón. Por dar más importancia a otras personas y cosas que a ti. Perdón, Señor, perdón. Por mi soberbia y egoísmo. Perdón, Señor, perdón. Por mi soberbia y egoísmo. Perdón, Señor, perdón. Por mi orgullo y altanería. Perdón, Señor, perdón. Por mi impiedad e indiferencia. Perdón, Señor, perdón. Por mi orgullo y vanagloria. Perdón, Señor, perdón. Por mi perversidad y rebeldía contra ti. Perdón, Señor, perdón. Por mi ingratitud y por mi desamor. Perdón, Señor, perdón. Por todo odio y malignidad. Perdón, Señor, perdón. Por toda rivalidad y envidia. Perdón, Señor, perdón. Por todo engaño, difamación y mentira. Perdón, Señor, perdón. Por toda lujuria, fornicación e impureza. Perdón, Señor, perdón. Por todo desenfreno y perversión sexual. Perdón, Señor, perdón. Por toda gula y embriaguez. Perdón, Señor, perdón. Por toda insensatez y desorden. Perdón, Señor, perdón. Por toda división y chisme. Perdón, Señor, perdón. Por toda maledicencia y arrogancia. Perdón, Señor, perdón. Por las comodidades y falta de compromiso. Perdón, Señor, perdón. Por el miedo y la falta de sacrificio. Perdón, Señor, perdón. Por la tibieza en la oración. Perdón, Señor, perdón. Por la falta de fe y la rutina en la Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Por la falta de atención a mis hermanos. Perdón, Señor, perdón. Por la falta de confianza y de alegría en mi vida cristiana. Perdón, Señor, perdón. Amadísimo Jesús de Nazaret, reconocemos en este momento nuestras debilidades y te pedimos perdón. Ahora te imploramos, Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor, te lo pedimos. Te lo rogamos, Señor, porque en tu nombre santo y bendito, Señor, por el poder de tu nombre santo y bendito, por el poder de tus santísimas llagas, por el poder de tu sangre poderosa, Señor, por el poder de tu santísima cruz, por el poder de la intercesión de la Santísima Virgen María. La sangre de Cristo tiene poder y viene a salvarnos a nosotros.
Por eso invocamos en este momento el poder de la sangre de Cristo Jesús para salvarnos. Ahora yo repito, queridos hermanos, y ustedes repiten, sálvanos. Sangre de Cristo, el unigénito del Padre, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado, sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo vertida en la flagelación y coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón, sálvanos. Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio de las almas, sálvanos. Sangre de Cristo, vencedora del demonio, sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo, vigor de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo, socorro en los peligros, sálvanos. Sangre de Cristo, ayuda de los oprimidos, sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los afligidos, sálvanos. Sangre de Cristo, consuelo en el llanto, sálvanos. Sangre de Cristo, esperanza de los moribundos, sálvanos. Sangre de Cristo, paz y ternura de los corazones, sálvanos. Sangre de Cristo, prenda de vida eterna, sálvanos. Sangre de Cristo, que libras a las almas del purgatorio, sálvanos. Sangre de Cristo, digna de todo honor y gloria, sálvanos. Bendito, alabado y adorado seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, vamos a leer ahora lo que Cristo Jesús, en esta hora de reparación que hemos hecho, tiene para cada uno de nosotros. Él tiene un mensaje para nosotros, queridos hermanos. Y vamos a leer ese mensaje, donde Él a nosotros nos dice: Hijo mío, repara para que las personas se conviertan de corazón. Intérnate en el silencio de mi sagrario y consuela mi corazón. No soy adorado ni glorificado como Dios presente en la hostia consagrada. Consuela mi corazón, hijo mío, porque muchos me reciben indignamente en pecado mortal. En vida beben y comen su propia condenación. Consuela mi corazón, porque permanezco largas horas, solitario y abandonado, en muchos de los sagrarios de la tierra, porque no se me rinde la adoración y la gloria que me merezco. ¿Cómo es posible que me haya perpetuado hasta la consumación de los siglos en la hostia consagrada y aún muchos hombres me desconozcan? ¿Creen que soy un símbolo nomás, una mera representación, cuando en realidad mi corazón palpita de amor por ellos? ¿Cómo es posible que mi invento de amor, la sagrada hostia, sea profanada? ¿Cómo es posible que el sagrario, porción del cielo en la tierra, permanezca vacía? Soy tratado cruelmente, hijos míos. Sufro místicamente los dolores de mi sagrada pasión. Repara, repara, para que los hombres se conviertan de corazón, vuelvan sus ojos a mí. Repara para que muchos de mis hijos
vengan a beber en las fuentes inagotables de mi misericordia. Repara para que los hombres carguen con su cruz. Repara para que los incrédulos, para que los ateos descubran mi verdadera y real presencia en la hostia consagrada. Eleva tus plegarias al cielo. Serás escuchado por mi Padre eterno y pide para que mi ministerio eucarístico sea aceptado por todos los hombres. Permaneceré a tu lado por años sin fin. Ven y mitiga mi doble dolor. Recoge en el cáliz de oro de tu corazón mi sangre preciosa, despilfarrada, desparramada por los pecados de los hombres. Sana mis heridas, hijo mío. Alivia mi dolor. Consuela mi corazón, permaneciendo en el tabernáculo de mi amor divino, llevándote mi dolor, mi sufrimiento, pidiendo por la conversión de mis hijos sacerdotes. Sacerdotes que están llamados a ser otros Cristos en la tierra. Sacerdotes que deben predicar con su testimonio de vida. Sacerdotes que deben atraer el mayor número de ovejas dispersas de mi rebaño. Hijo mío, haz sacrificios, haz penitencias, mortificaciones por mis hijos amados. En el sagrario sentirás mis rayos de luz. Auscultaré tu corazón y te haré sentir dolor por mis pecados, por tus pecados, perdón, y te haré sentir dolor por tus pecados. En el sagrario te consumiré en holocausto de amor. Bendito seas, alabado seas, mi Señor. Gloria y alabanzas para ti. Bendito, alabado y adorado seas por siempre, Señor. La gloria y las alabanzas sean para ti por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por este momento de adoración, por este momento de encuentro contigo, Señor, aquí en este momento de adoración. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, ahora quiero darles unas pautas. Recuerden, queridos hermanos, que cuando ya salga el video, ahí ya le pueden dar me gusta para que el algoritmo de Facebook no nos retire la hora santa. Y te pido, por favor, comparte, querido hermano. Si tú consideras que este momento fue algo hermoso, este encuentro con Dios, con Jesús, Eucaristía, fue un momento hermoso, comparte esto, querido hermano, con otros hermanos que también pueden tener este instante, quieren tener o pueden llegar a tener este encuentro con Jesús. Esta también, querido hermano, es una manera de evangelizar, enviando estas horas santas a muchos más hermanos e invitándolos a que formen parte de esta hora santa. Bien, queridos hermanos, mañana les estaré enviando el link para la segunda Eucaristía de la sangre de Cristo. Recuerden que este es un proceso de 33 miércoles, dura el proceso más o menos 8 meses. Pero van ustedes a ser sanados, desatados, liberados y renovados en el poder de la sangre de Jesús. Y los invito nuevamente, queridos hermanos, si no han llegado todavía al sacramento de la reconciliación, por favor, no lleguen a la Semana Santa sin ustedes haberse confesado.
Queridos hermanos, los voy a dejar en este momento en la presencia de Jesús Eucaristía, en estos momentos para que ustedes hagan esa adoración en silencio ante la presencia del Señor.